julio de 1944, el ejército soviético llega hasta Lubin, Polonia, y ahí descubren Majdanek, un campo de concentración y exterminio en masas. El panorama no fue agradable para los hombres del Ejército Rojo, que tuvieron la mala suerte de presenciar el lugar. Pero gracias a esto, se iniciaría un proceso para destapar una de las peores barbaries realizadas por la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, no era un secreto el desprecio que el partido nazi infundía en contra de judíos, afrodescendientes, romaníes y en general en contra de todo aquel que no formara parte de la llamada raza aria. Pero nadie esperaba el alcance que tendrían tales discursos de intolerancia. Los testimonios de lo sucedido en los diversos campos de concentración horrorizaron al mundo, y entre tanto asombro, repulsión y pena, era inevitable preguntarse, ¿cómo alguien puede colaborar con algo así? La cuestión de cómo una persona llega a infringir daños sobre otros bajo el argumento de seguir órdenes fue estudiada por Hannah Arendt. Como una persona con interés respecto al tema y un genuino aprecio por el trabajo de Arendt, trataré de lograr una síntesis y un análisis de dicho estudio, la teoría de la banalización del mal. Adolf Eichmann fue el encargado de parte de la logística de organización en los campos de concentración nazi. Por sus crímenes de guerra, fue llevado a Jerusalén para ser enjuiciado, y la encargada de llevar el reporte del juicio para el New Yorker fue una mujer de ascendencia judía llamada con el nombre de Hannah Arendt. Siendo ella una persona que vivió y se vio afectada en primera instancia por el régimen totalitario impulsado por la ideología nazi, que esperó en ver en Eichmann a un monstruo, un ser sin remordimientos ni humanidad. Pero en cambio, el hombre que subió al estrado era simplemente eso, un hombre, como cualquier otro, padre de familia, burócrata y ordinario. En palabras de la misma Hannah, terriblemente y temiblemente normal, un producto de su tiempo y del régimen que le tocó vivir. Y entonces vino el dilema. Eichmann no era un tirano que maquinaba extasiado las mejores formas para exterminar judíos, pero tampoco era un mesías que vio por el bienestar de miles de personas. Estando en una posición de poder, Eichmann no hizo voluntariamente algo para mejorar o empeorar la situación en los campos de exterminio. Hizo lo que le pidieron hacer. Este fue el ejemplo que llevó a Hannah a desarrollar la teoría de la banalización del mal. Pero, ¿qué es la banalización del mal? Primero, hay que decir que para Hannah es importante recalcar que hay dos tipos de mal, el mal radical y el mal banal. El mal radical ocurre cuando no hay una conciencia de por medio que te impida hacer el mal, es decir, cuando no se tiene remordimientos sobre la acción de lastimar a un ajeno, pues la persona que lleva a cabo el mal radical es consciente de lo que ocasiona. Este tipo de mal tiende a la deshumanización y se le llama radical porque muchas veces busca justificarse por una ideología colectiva, tal como es el caso del régimen nazi. Y está el mal banal, donde no se tiene una percepción completa de lo que traerá tu actuar, o se prefiere ignorarlo, pero no porque no importe, sino porque hay una fuerza externa que está influyendo para accionar de tal manera. Esta influencia puede venir de una figura de autoridad, del contexto social o de la época. Así es entonces como podemos decir que la banalización o banalidad del mal afirma que las personas que son capaces de cometer grandes males o atrocidades pueden ser gente aparente y perfectamente ordinarias, que no se necesita tener la mente de un gran supervillano para ser partícipe en la desdicha de otros. Como seres sociales que somos, estamos acostumbrados a adaptarnos en sincronía con lo que sucede a nuestro alrededor. Nos enseñan a acatar órdenes y a no hacer preguntas. Muchas veces parece lo más sensato, pues pongamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si un juez se negara a declarar inocente a un terrorista con el dinero suficiente para sobornar a sus superiores? ¿Peligraría su sueldo? ¿Peligraría su trabajo? Incluso peligraría su vida. Así se ve en la necesidad de aceptar y de ser partícipe en el soborno. Es lo más seguro, pero no es lo más correcto. Cuando ejercemos la banalidad del mal,
no hay cuestionamiento ético que nos impida actuar, pues aun si somos ordenados u obligados, la última decisión está en nosotros mismos, y el peso de esa acción nos corresponde de igual manera. El accionar bajo el yugo de alguien más ayuda a reducir la culpa por las consecuencias que pueden desencadenar nuestros actos. Disociarse de la responsabilidad y refugiarse en la idea de que cumples con los requisitos de otra persona aminora el desgaste mental que puede traer afectar a terceros de manera consciente. Esto no quiere decir que las personas que ejercen la banalidad del mal sean inocentes. Como ya lo mencioné, tenemos que responder ante lo que provocamos nosotros mismos. Si no razonamos sobre lo que es correcto y lo que no lo es, si nos limitamos a asentir con la cabeza sin hacer caso a esa voz interior que busca protestar ante una injusticia, entonces seguimos siendo parte de un enorme problema sistemático que oprime a una pequeña o a una gran parte de la población, incluso si en el fondo no estamos de acuerdo con ello. Al participar activamente, lo seguimos perpetuando, ejerciendo y fomentando. Creo que como seres individualistas, tenemos la responsabilidad social de reflexionar sobre lo que hacemos o no hacemos. No vivimos aislados en una gran montaña donde no podemos dañar a nadie. Vivimos en una sociedad que solo puede funcionar con el trabajo conjunto y el acuerdo convencional de actuar sin lastimar a quienes compartimos. Hay que tener conciencia y decisión propia. Es difícil, y más en circunstancias tan radicales como lo pudieron ser el régimen nazi. Pero, mientras exista un Eichmann que se limite a acatar órdenes, incluso sabiendo del daño que ejerce, también va a existir un Schindler que dé importancia al altruismo y a la ética. No está en nuestra naturaleza la crueldad desmedida y sin remordimientos. La esencia que siempre hemos tenido como humanidad es la de anteponernos ante las desdichas y efectuar un favorable cambio hacia adelante. Todo cambio social empezó con un individuo y tal vez llegó el momento de que nos convertamos en ese individuo, esa persona que detendrá los engranajes en pro de una mejor sociedad. A lo largo de nuestra historia ya hemos escuchado sobre suficiente daño, sobre suficiente mal. Es hora de que seamos los buenos.